atravesé por la represa. Están desviando el río. Es una película de ficción que dialoga bastante con el cine documental. Es una película que la empecé a pensar hace unos 10 años atrás, cuando llegué a este pueblo de Misiones, en la frontera con Brasil, que se llama Panambi. En el momento en que llegué, había toda una movilización en torno al movimiento de represas hidroeléctricas. Hay un proyecto que se llama Garabí Panambi hace más de 40 años. Y en el momento en que llegué estaba a punto de hacerse. Todo el pueblo estaba movilizado y de hecho hicieron una movilización. Caminaron 185 kilómetros desde Panambi hasta Posadas para visibilizar esta problemática, y me empecé a involucrar con la gente, con los vecinos del lugar, y me contaban que sus casas iban a quedar 11 metros abajo del agua, que tendría que trasladar la mayor parte del pueblo, no solamente de Panambi, sino de las zonas de Brasil también y de otros pueblos de Argentina también. Eso me llevó a hacer un cortometraje que se llamó Panambientes del Agua, que fue como la antesala a hacer esta película de ficción. Volví varias veces al lugar y finalmente estuve un año antes de filmar esta película de Crecida, porque quería que los protagonistas de esta película de ficción sean personas del lugar y que todo el pueblo pudiera contar su propia historia. De hecho, hay casi 60 personas trabajando en la película como elenco, y son todas personas del lugar sin experiencia previa. La película parte de una experiencia documental de investigación donde estaba toda esta problemática de las represas, y me llevó a pensar un poco acerca de qué sucede detrás de esos grandes proyectos en relación al avance o al progreso de un país. Mi intención en la película es reflejar todas las realidades que se ocultan. No solamente para mí habla de las represas y de la inundación, sino también en donde está puesto el foco en las situaciones de crisis, en un pueblo en este caso. ¿Qué pasa con esa gente que vive en ese lugar? Lo podemos pensar no solamente en las represas hidroeléctricas, sino en los pueblos que están atravesando dificultades en relación a la minería o otras situaciones que generan una crisis en relación al territorio donde viven. Fue un proceso de guión largo, del 2015 en adelante, pero es en el último año donde ya tenía la financiación para hacer la película, donde me instalo en este lugar, Panambi, y donde finalmente toma cuerpo la película. Las personas del lugar que terminaron protagonizando la película terminaron de darle forma a este guión. Para mí fue muy importante vivir ahí, estaba escuchando cómo se expresaban los vínculos familiares. Algo muy importante que sucede en la película es cómo todo ese contexto de crisis repercute en el interior de una familia, sobre todo en el vínculo de hermanos, cómo esa familia se va desmembrando. También de alguna forma se puede pensar la película como un reflejo de nuestra sociedad que sufre bastantes crisis sociales, que están bastante naturalizadas, y poco se reflexiona acerca de qué tanto daño se hace en el interior de estas familias, cuánto más ausente está el Estado en situaciones de crisis y de vulnerabilidad social. Está filmada en este lugar que se llama Panambi. Hay temporadas de lluvia, llueve como 3 meses seguidos. También hace muchísimo calor. Entonces, como también fue una película muy física de poner el cuerpo, y también el gran desafío de poder trabajar con un elenco de personas del lugar en una situación de frontera donde era muy difícil conformar un elenco que pudieran aceptar la idea de que estaban queriendo formar parte de una película. Muchos me decían sí, y después no los podía ubicar porque por ahí ya estaban en Brasil o directamente desaparecían. Hay algo de la frontera, del movimiento de la frontera, que hace que sea muy complejo hacer una película, sobre todo con personas del lugar, haciendo una ficción, conformar una familia, un elenco importante. Una vez que eso se armó, la verdad que fue muy fácil después en relación al trabajo con el elenco, pero en una primera instancia el trabajo de casting fue muy complejo por esta realidad de un rodaje con actores sin experiencia previa en la frontera. Yo mi primera película, A la Cantábrica, fue mi primera experiencia como guionista y director. También la produje. También trabajé con personas sin experiencia previa, un elenco de preadolescentes en la ciudad de Bragado, la filmé la película. Me parece que también en La Crecida sigo desarrollando este trabajo con un elenco de personas que son de un lugar, de un territorio, que nunca antes hicieron una película, nunca antes filmaron. Es un registro que me interesa y al mismo tiempo me interesa la ficción porque no deja de ser una ficción. Como referencia para mí fue el elenco. Hay algo del tono de la película, de los tiempos, traté de evitar el plano y contraplano. Casi todas las escenas están contadas desde un plano y tenían la intención de poder entender el tiempo de esa forma de hablar y de esa forma de ver el mundo que tenían estas personas que terminaron interpretando a estos personajes. Ganó en el Festival de Málaga en el Work in Progress, premio de postproducción de sonido. Se estrenó en el Festival Internacional de Cine del Uruguay en marzo de este año. Estuvo en distintos
distintos festivales de Argentina y también ganamos el premio ILA Cinema como mejor película de ficción en Italia. Actualmente se acaba de estrenar en la Sala Lugones también y en el Cine Gaumont. También la estrenamos en Oberá con las protagonistas de la película. Y fue muy impresionante porque también ellos pudieron mostrar su película y también en el día de proyección una de las protagonistas de la película, que es la madre de la familia, nos decía que era la primera vez que iban a un cine. Un momento muy especial, una sala de 170 personas, pero entraron 300. Para mí es muy importante poder estrenar en salas, es muy necesario como espectador ver películas en una sala y como realizador también. Hay algo de compartir ese momento con las personas que lo hacen, las personas que la ven por primera vez, que es una especie de comunión muy importante, que creo que se sella algo muy fuerte. Es una película que también sufrió la pandemia, es doble la alegría de poder estrenar en salas. Y en un contexto social, político como el que estamos atravesando, es un lugar de resistencia, pensar que en vez de achicar, los espacios tienen que multiplicarse.